Así actuaron guardias del presidente de la República, Horacio Cartes, en el departamento de Itapúa. Gente que se estaba manifestando en medio de un acto que se desarrollaba con presencia también del ministro de Educación, Enrique Riera. En los carteles pedían mayor inversión en educación. En los carteles pedían mejor calidad educativa. Y van a volver a ver ustedes el video de cómo actuaban los guardias del presidente retirando estos carteles. La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿dónde se prohíbe la libre expresión de la gente? ¿En qué artículo constitucional, en qué artículo del Código Penal, en qué artículo o en qué ley finalmente se prohíbe que la gente, ante la presencia de un presidente de la República, pueda expresar lo que siente, lo que piensa y sobre todo cuando no había una sola cuota de mala educación, aunque siquiera la libertad de expresión tiene que estar regulada, eso no está en ningún artículo de la Constitución Nacional, pero esta gente ni siquiera podía pedir mayor calidad educativa. ¿En qué tiempo estamos? La pregunta que hoy hacemos de manera abierta y a modo de reflexión después de todas estas tomas que se dieron a nivel país, donde el ministerio, lejos de las promesas que había hecho en su momento Enrique Riera, hoy enfrenta al grupo de estudiantes diciendo que esto está politizado. Pero, ¿en qué año vivimos que ni siquiera con carteles que exijan mayor calidad educativa la gente puede finalmente expresar lo que siente, expresar lo que cree? Hay que decir que el cartel que tenía ese chico que ven allá, al que los dos guardias de Cartes lo estaban echando de su propio colegio, decía en un cartel que ni siquiera era de cartulina, era de papel, escrito a mano con marcador, decía almuerzo escolar para todos. Es todo lo que decía ese cartel. Los guardias rompieron su cartel y lo echaron para que Cartes no vea ese cartel, para que no moleste en el paisaje. Una cosa, un día antes, y yo me pregunto lo mismo que Santiago, ¿hay alguna ley que prohíba? Porque si es que realmente estaba prohibido, ¿qué pasó el día anterior? Un día antes, Horacio Cartes hizo otro recorrido, también con niños alrededor, y en ese recorrido había carteles que decían gracias presidente por no sé qué cosa, gracias presidente por esto, gracias Cartes, todo escrito con la misma letra, con carteles que fueron muy bien elaborados, por cierto, a diferencia de estos que fueron hechos a mano en cartulina. Sin embargo, el día anterior, mientras Cartes se paseaba entre aplausos y carteles positivos a su gestión, nadie rompió nada, ningún guardia rompió y ningún chico fue expulsado de ningún lugar. Cuando el cartel tiene algún mensaje de algún pedido al presidente o alguna cuestión que pueda molestarle, los carteles son rotos y las personas que portaban expulsadas. Si el cartel dice gracias, el cartel se queda. Me gustaría preguntarle a los seguidores del cartismo, a los seguidores del presidente de la República, ¿qué es lo que creen básicamente se agredía en este tipo de circunstancias cuando lo que se pedía era mejor calidad educativa? Me encantaría poder escuchar los argumentos que justifiquen este tipo de prácticas. ¿O en qué van a caer? ¿En ironizar diciendo, claro, porque vivimos en una dictadura? ¿O nos van a dar las razones, los motivos, los argumentos que justifiquen una reacción de este tipo? Les proponemos dos caminos. O juguemos ironizando, o juguemos con el chiste fácil, diciendo, claro, lo que están diciendo Santula y Enrique es que vivimos en una dictadura. No decimos eso. Que vayan a Corea del Norte. Claro. Lo más fácil del mundo. No estamos diciendo eso. Queremos que nos expliquen ustedes. Nosotros les estamos mostrando las imágenes. Queremos que ustedes nos expliquen y que nos digan cómo se entiende una cuestión como esta. ¿Es una cuestión de seguridad nacional, como dijeron cuando un periodista fue a hacerle una pregunta al presidente? Hasta es discutible, hasta es entendible. Se hace así, no se hace así, se hace vía conferencia de prensa, el presidente habla cuando quiere o puede hablar en cualquier momento. Esto hasta es discutible. Ahora, ¿cómo justificamos esto?
desde la creatividad que a veces tienen para justificar este tipo de prácticas. Les propongo que tomen esos dos caminos. O el camino del chiste, que es un camino fácil, siempre un atajo importante como para poder justificar este tipo de cosas, o que nos den razones y que nos digan cómo se explica esto. La otra alternativa es el silencio, que no digan directamente nada y que ignoremos un episodio como este porque es mejor que pase la tormenta y después de la tormenta volver como si nada hubiera ocurrido. Uno de los temas que tenemos en esta edición de AAL. Y otro de los temas de los que vamos a hablar esta noche tiene que ver justamente con el contexto en el que se da esta situación. En medio de una serie de protestas, tomas de colegios en varios puntos del país, al frente una organización que ya lideró otras protestas años anteriores con otra directiva. Hablamos de la FENAES, tomas de colegios en Asunción. Vamos a establecer contacto en vivo desde uno de ellos en un ratito. Toma de colegios en Luque, en Limpio, en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, en varios puntos del interior del país donde los estudiantes decidieron tomar las instituciones con algunas reivindicaciones. La principal, que la inversión en educación llegue al mínimo que Cartes había prometido hace un par de años. Había prometido llegar al menos al 6,4% del Producto Interno Bruto en educación. No cumplió. Habiendo presentado su último proyecto de presupuesto, llega apenas al 3,9%. Sumando un montón de cosas, llega apenas al 5%. Quedó lejos Cartes de cumplir con este compromiso y los estudiantes toman los colegios. En esta edición de AM queremos abrir el debate preguntándoles qué es lo que ustedes creen respecto a esta cuestión que hoy se está desatando. Poniendo en el siguiente contexto, un presidente de la República que hace una promesa. Allá por el 2015, el presidente de la República decía, la inversión en educación, les prometo, va a llegar al 6,4%. Tomas de colegios, viene un nuevo ministro, renuncian a la fuente. Cuando llega Riera dice, justificamos esta situación, los alumnos tienen razón, pueden tomar y la lucha es lucha y hay que entenderla desde esa perspectiva. Hoy dicen, no, todo está politizado. Esto es culpa de los payasos que siguen a Efraín Alegre. Ustedes como padres de familia, ¿cómo toman esta cuestión de las tomas de los colegios, valga la redundancia? Como alumnos o exalumnos, ¿creen que básicamente es una cuestión de oportunismo político? ¿Es una lucha genuina por parte de los estudiantes? Fíjense ustedes en estas imágenes que se daban en medio de las tomas que finalmente se tornaban violentas, donde en el colegio Fernando de la Mora aparecían exalumnos como para, según ellos, poner orden en la institución. Escuchen ustedes lo que sucedía. Hace falta que echen. Y en medio de todo esto, de lo que ocurrió hace unos días, lo que ocurrió en toda la semana, también vamos a recordar lo que pasaba el año pasado, en el 2016, donde también se daban tomas estudiantiles. En un contexto, recordarán ustedes, este era el colegio que se había tomado por un grupo de estudiantes, exigían la salida de la entonces ministra de Educación, reclamando algunas cuestiones muy similares. Libro escolar, 3 en particular para todas las instituciones del Estado, replantear un nuevo proyecto de FONACIDE, también la salida de la ministra porque había una serie de cuestiones relacionadas a actos de corrupción que involucraban a la gestión de Marta Lafuente.
y también una mayor inversión en educación, una recomendación que hizo UNICEF. Paraguay, al menos al 7% de tu Producto Interno Bruto tiene que estar destinado a la educación. Ese mismo equivalente. Es lo que decía UNICEF. Es lo que estudiantes se tomaron para reclamar lo que también ocurría el año pasado. Después de no haberse cumplido con este compromiso, los estudiantes vuelven a tomar los colegios. Son otros ahora. En aquella oportunidad eran estos estudiantes que hoy ya son universitarios. Fíjate que ahí vemos a una protagonista fundamental de toda esta historia. Camila Benítez, una estudiante que era cabeza de la organización que promovía y tomaba las instituciones educativas. Camila Benítez hoy está afiliada al Partido Colorado. Sí. Camila Benítez hoy sale a decir: hay que garantizar la educación de los chicos nuevamente a paralizar y quizás por una semana las actividades escolares. y hay que dejarles tener clases a los chicos, Esto ya es una llamada de atención. Imagínense, desvirtuando lo de las tomas mismas que se habían desarrollado en su momento, unidos por una mejor educación. Esto es algo sin donde precedentes. anteriormente, por lo menos Camila, lo que hacía era promover lo que hoy está criticando. Hace como un mes que ella se reunió con... Ahí está Camila Nada M. ¿Recordás que se reunió con Santiago Peña también? Ella hace como un mes. Sí. En la sede del Partido Colorado. Se había hablado de un grupo de jóvenes que se iba a reunir con Santiago Peña, el precandidato de Honor Colorado, del cartismo a la presidencia de la República. Bueno, entre esos estuvo, por ejemplo, Camila Benítez también, que hace poco se reunió también con el ministro de Educación y después salió a decir que no hay que tomar colegios, que es algo muy lindo que se está desvirtuando y que los chicos quieren dar clases. Totalmente diferente a lo que decía hace poco más de un año. Y también, yendo un poco más en el tiempo, esta noche en AM, vamos a ver algunos números respecto a la inversión y vamos a recordarle al presidente de la República lo que él mismo decía hace exactamente 2 años, septiembre del 2015. Él se expresaba de esta manera, como siempre lo hace, con un mensaje a la nación y hablaba de sus compromisos respecto a cuánto se iba a destinar a la educación para el final de su mandato, un proyecto que apuntaba directamente al 2018. Habiendo presentado su último proyecto de presupuesto, Horacio Cartes no cumplió. El año pasado, el Ministerio de Educación presentó una agenda educativa 2014-2018 con objetivos concretos y la meta de incrementar progresivamente la inversión en educación hasta llegar a por lo menos al 6.4% en el 2018. Ese es nuestro compromiso con todos ustedes y lo vamos a cumplir. Bueno, finalmente no cumplió, no llegó al 6,4%, llegó apenas al 3,9%. Y lo último que se hizo en los últimos días fue decir, no, es mucho más porque sumemos Itaipú, sumemos Yacyretá, sumemos todo lo que se invierte en educación, todos los recursos habidos y por haber, aún así se llega apenas al 5%. En este momento, con el hashtag AM, participando a través del Twitter, participando a través del Facebook, ya estamos recibiendo la opinión de la gente respecto a esto que fue noticia en el transcurso de la semana. Vamos a hablar de este tema educativo y vamos a hablar sobre todo después de haber visto una semana de información en los medios de comunicación. ¿Qué opinan los padres? ¿Qué opinan los exalumnos? ¿Qué opinan los estudiantes actuales respecto a esta situación educativa? Queremos abrir el debate en esta noche aprovechando que en la semana sucedieron todos estos episodios como para poder poner en el debate. Me informan algunos compañeros de trabajo, el caso de Rufo, compañero de radio, que hoy Camila Benítez es asesora del Ministerio de Educación y es parte del equipo joven de Santiago Peña. Ah, no te puedo creer. Y se reunió con el ministro como en carácter de qué hace unos días entonces. De asesora. Y salió a hablar en carácter de... Asesora. Ah, porque daba la sensación de que salía a hablar en carácter de, no sé, una... Mañana tiene una reunión, de hecho, de nuevo con el MEC. Ah, mira vos, Sí. mira vos, mira vos. Sí, sí, sí. Bueno, y esta noche también en AM, atención, vamos a volver a este bloque nuestro que habíamos inaugurado hace un par de semanas. De paseo con tu intendente. ¿Quién está hoy? Hoy está este señor, el intendente de Lambaré, Armando ¡Epa! Gómez. A ver, escucha un poquitito. A ver. Yo no me sé expresar, dijo la maga secando la cucharita con un trapo nada limpio.
A lo mejor otras podrían explicarlo mejor, pero yo siempre he sido igual. Es mucho más fácil hablar de las cosas tristes que de las alegres. Una ley, dijo Gregorius. Perfecto enunciado, verdad profunda. Llevado al plano de la astucia literaria, se vuelve en aquello que de los buenos sentimientos nace la mala literatura y otras cosas por el estilo. La felicidad nos explica, Lucía, probablemente porque es el momento más logrado del velo de Maya. La maga lo miró perpleja. Gregorius suspiró. El velo de Maya, repitió. Pero no mezclemos las cosas. Entre baches y baches, iba actuando, recordando su paso por las tablas, su paso por las aulas como profesor de teatro, Armando Gómez, intendente de Lambaré, con quien recorrimos su ciudad, pero no es el único, Enrique. Así es, hoy redoblamos la apuesta, también esta noche en AM, un recorrido con otro de los que fue más mencionado en el transcurso de la semana. La gente pedía, por favor, sáquenlo a pasear a mi intendente. Hablamos del intendente Alcides Riveros. Fernando. Intendente Fernando de la Mora. Lo sacamos a pasear también al intendente Fernandino. Algo de Asunción, o si tuvieras que imitar algo de Lambaré, o de la gestión de las municipalidades, ¿qué imitarías? Y si De hecho, que los baches es algo que por lo visto todos los intendentes imitan. Es una lucha, ¿verdad? Eso de los baches. Pero lo que yo imitaría es, por ejemplo, en Asunción, su tema social. De paseo con los intendentes, este bloque de AM que hoy nos trae un 2x1. Quédense atentos. Vamos ahora al móvil en vivo. Nuestro compañero Juan Carlos Lescano ya está con nosotros. ¿Qué está pasando en este instante en exteriores con las tomas de colegio? Juanqui, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Santiago, buenas noches. Nos encontramos ahora mismo frente al Colegio Nacional Presidente Franco. A mi izquierda aquí los chicos están saliendo, están saliendo a las calles. Van a preparar en un instante nada más un festival artístico. Ya están preparando escenarios, están ya también ellos con los equipos. Estamos esperando en instantes nada más. Vamos a poder ingresar también al predio del colegio. Mientras tanto, acá estamos viendo cómo ellos preparan. Chicas, a ver, buenas noches para AM. Están preparando un festival artístico ahora mismo, ¿verdad? Sí, algo por el estilo. Acá en la calle va a ser abierto, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes son estudiantes del colegio del Presidente Franco o de otro colegio? Somos de Fernando de la Mora. Pero están acá todos juntos compartiendo entonces. Sí, exactamente. Bueno, Santiago, eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Los chicos están acá, están preparando el escenario. Mientras nosotros esperamos que nos den la autorización, hay que contarle a la gente, son bastante estrictos en el control de quienes ingresan al lugar, obviamente por una cuestión de seguridad de ellos. Revisan quiénes son los que ingresan, revisan hasta las mochilas de quienes ingresan, porque insistimos, es una cuestión de seguridad. El compañero de arriba ahí está mostrando cómo ellos ya aquí sobre la calle Azara se están preparando para el festival y nosotros nos acercamos nuevamente a la puerta del polideportivo. Vamos a ver si ya nos dejan ingresar, porque hay una cuestión de seguridad que nos explicaron y nosotros entendemos también. Juan Carlos. A ver si es que ya nos pueden dejar ingresar, porque quieren mantener en seguridad. También la policía se llegó hasta este lugar mientras nosotros estábamos esperando y cuando los chicos salieron a las calles. En instantes nada más, Santiago, vamos a ingresar al predio del Colegio Presidente Franco, uno de los barrios que ha sido tomado por los estudiantes, y le vamos a mostrar a la gente cómo se encuentran los estudiantes y cuál es la situación luego de esta torrentosa lluvia que cayó en las últimas horas. Juan Carlos, hay estudiantes que están detrás de ese portón, dentro de la institución, y este otro grupo que está viniendo en apoyo también, aunque no es propiamente del Colegio Presidente Franco, según tengo entendido. Exactamente, están viniendo en apoyo a los chicos que están detrás de este portón del polideportivo. Hay vimos a gente del Colegio Técnico Nacional, a gente del Colegio Nacional Fernando de la Mora. Todos ellos llegaron hasta acá para apoyar a quienes se encuentran dentro del predio del Colegio Presidente Franco. Ahí el compañero Edgar Rivas va a mostrar un poquito cómo se encuentran ahora los estudiantes que están ya en la calle y están haciendo algunos cánticos. Vamos a escuchar un poquito también lo que están diciendo. A ver, vemos. Somos
¿Qué van a hacer? ¿Van a cerrar la calle o qué es lo que piensan hacer ahí? Por eso se ponen en la calle mismo, Juanqui. Juan Carlos. A ver, ¿quién tiene la batuta? Los estudiantes a la justicia corrupta. Juan Carlos, ¿vos me escuchás? Compañeros, hay que poner un poco más de Juanqui, ¿vos me estás escuchando? Ahora te escucho, Santiago, ahora te escucho. Bueno, Juan Carlos, lo que te pregunto es, ellos van a cerrar la calle en ese lugar, lo que pretenden hacer es como una medida de protesta, cerrar, tengo entendido que esa es la esquina del Hotel Guaraní, ¿pretenden cerrar ese lugar o qué es lo que van a hacer? Sí, por lo que estamos viendo van a cerrar las calles para realizar este festival del que estaba hablando. Esto acaba de ocurrir, Santi, mientras nosotros estábamos aquí, decidieron cerrar, salir a la calle, comenzar a cantar. Y con el festival artístico del que ya te estaba hablando hace rato, evidentemente van a cerrar la calle y ahora comienzan a venir, como está mostrando el compañero Edgar Rivas en cámara, comienzan ya a venir algunos automovilistas. Alguno que otro que pasó les miró mal a los chicos, otro hizo sonar la bocina también o les saludó con la mano al menos a quienes se encuentran en la calle. Juan Carlos, y dentro permanece el otro grupo de estudiantes que en este caso está aguardando, me imagino, alguna directiva como para poder salir y acoplarse o permitir el ingreso de los estudiantes que llegaron. Exactamente, Santiago. Ahora me confirman aquí los estudiantes, a ver, vamos a golpear aquí, me confirman que ya podemos, ya nos van a permitir el ingreso y vamos a conversar con ellos para que nos cuenten un poquito cómo se encuentran, Santi. Bueno, vamos a hacer una cosa, Juanqui, vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a volver con vos hasta ese lugar para saber qué es lo que está sucediendo. Curioso, ¿no? Mientras unos están encerrados y probablemente no quieran perder el tiempo de toma que tienen en el lugar, también con la presencia policial, otros van a llevar una especie de solidaridad con un festival artístico que pretenden realizar. Pero vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa, uno de los temas de los cuales vamos a hablar también, Enrique, tiene que ver con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Y en medio de propuestas donde un ministro de Corte dice, sentémonos a hablar con ellos, sentémonos a negociar o por lo menos a conversar, desde el Poder Legislativo hay un diputado que dice, acá no hay nada que negociar. Traigamos a gente que es capacitada, que es experta en este tipo de luchas y que como aquellas películas que uno ve en producciones de Hollywood, terminen trayendo el cuero cabelludo de miembros del EPP pagando prácticamente, hablando mal y pronto, $50.000 por cabeza. Así es, asumido el fracaso, digamos, de este gobierno en el combate al EPP, tenemos 5 personas secuestradas. Surgen varias alternativas, ya se planteó eso en la semana respecto a la inversión, al presupuesto, etcétera, etcétera. Pero hay 2 que llaman mucho la atención y que se contraponen totalmente, que vamos a poner en debate esta noche en AAM. Por un lado, la propuesta de sentarse a negociar, así como en Colombia, por ejemplo, un acuerdo de paz con el EPP. ¿Qué implicaría eso? ¿Están de acuerdo con esa propuesta de un acuerdo de paz con el EPP? Y por otro lado, la otra propuesta, la que presenta el diputado Hugo Rubín, quien está con nosotros esta noche en AAM. La propuesta de reforzar la parte militar, traer gente de afuera, reforzar fuego, combatir con fuego y premiar con una recompensa inclusive por los cuero cabelludos que estas personas traigan de los integrantes del EPP. 2 propuestas totalmente contrapuestas que ponemos en debate esta noche en AAM. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, el desarrollo de este y otros temas. Ya venimos. ...21 horas puntualmente lo que está sucediendo ahora, Juan Carlos, frente al Colegio Presidente Franco. Vamos con vos adelante. Santiago, bueno, volvemos acá hasta el Precolegio Presidente Franco. Ahora nos están abriendo los portones como para que nosotros podamos ingresar. Mientras tanto, como ya le contábamos a la gente hace rato, el otro grupo de estudiantes, el Colegio Fernando de la Mora, miembros de la FENAES y de otras instituciones más, estaban realizando cierres. El tráfico está momentáneamente interrumpido sobre la calle Sara para la gente que va a circular por el centro, para que tengan en cuenta eso. A ver, yo estoy esperando acá, los chicos están moviendo porque esta entrada estaba sellada, están moviendo los muebles con lo que tenían cerrado y ya me dijeron que están abriendo y que vamos a ingresar en un instante nada más, Santi. Dale, a ver, esperemos que nos abran entonces el lugar. Mientras tanto, afuera todavía hay gente manifestándose.
Exactamente, Santi. Ahí el compañero, le pido al compañero de arriba que muestre ya hay efectivos de policía cerrando las calles, o sea, dirigiendo un poco el tránsito mientras los estudiantes cerraron parcialmente la calle Azara. ¿Van a permitir que se cierren las calles? Entonces, sí, totalmente cerrar la calle. En un instante nada más van a empezar ellos con el festival artístico. Ahí está mostrando el compañero Edgar Rivas. Ya nos abren aquí los portones. Acá ya están abriendo los portones, Santi. A ver, estoy esperando que los estudiantes me confirmen. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están dentro con la toma? Y ahora vemos alrededor de una veintena de alumnos aproximadamente de Santiago. Ahí va a mostrar un poquito, así estaba cerrado el portón. Por eso que no podían ingresar. Y sillas. Juan Carlos, por eso es que no podían ingresar. A ver, le vamos a consultar a los chicos. A ver, chicos, ¿vamos a poder ingresar para mostrar? Hasta acá nomás nos dicen que al final nos van a dejar mostrar. Claro, difícilmente puedas entrar con todas las sillas ahí. Que critican, que están en contra de la toma y que por eso no quieren. A ver, vamos a preguntarle un poco a los chicos entonces. ¿Qué tal están ustedes acá adentro? ¿Cómo les tomó la lluvia hoy? Buenas noches, antes que nada, disculpen mi voz, por cuestiones de que ya saben, estoy así. Estamos bien por suerte, pero como ya saben, por cuestiones de seguridad, solamente hasta aquí. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están dentro de la institución ahora? Ahora aproximadamente están entre 35 estudiantes. ¿De todos los cursos? A partir de la media. ¿Cómo se manejan ustedes para que la gente sepa el tema de la preparación de la comida, el tema del aseo, de la limpieza del predio? ¿Cómo hacen todos ustedes para arreglar eso? La verdad que nosotros, por cuestiones de alimentos, siempre nos estamos hasta el momento guiándonos por lo que es la solidaridad de la ciudadanía y por cuestiones de limpieza nosotros limpiamos. Bueno, eso es lo que nos cuentan los estudiantes, Santiago. Como les decíamos, aproximadamente 25 estudiantes permanecen dentro del Colegio Nacional Presidente Franco, adentro otros 40, 50 alumnos aproximadamente que fueron llegando en los últimos momentos, cerraron la calle y van a realizar un festival para apoyar a sus compañeros. Juan Carlos, ¿ellos tomaron la institución en qué momento? ¿Desde qué momento tomaron ya cierran definitivamente creo, ¿desde qué momento tomaron, o si le pones directamente el auricular a la chica, voy a conversar con ella de manera directa, por favor. Sí, ahí ya se está poniendo el retorno y ya te escuchas, Santi. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Cindy Mendoza. Cindy, ¿a qué hora tomaron ustedes la institución y cuántos son aproximadamente? Discúlpame, no te escucho. ¿A qué hora tomaron el colegio y cuántos son? Te sigo sin escuchar. A ver, le digo yo, lo repito, Sandy, ¿a qué hora y cuándo tomaron el colegio y cuántos son ahora mismo? Nosotros tomamos el colegio aproximadamente a las 8:40 horas el jueves. Y para son tomar 25 aproximadamente los que permanecen en el interior. Juan Carlos. Sí, así mismo. Juan Carlos, para tomar el colegio, ¿ellos hicieron algún tipo de asamblea, conversaron con alguno de sus compañeros? ¿Fue un grupo menor, minúsculo, el que decidió tomar la institución o cómo hicieron? ¿Cómo fue para que tomaran la decisión de tomar el colegio, vale la redundancia, Cindy? ¿Fue a través de una asamblea, llamaron a todos sus compañeros, fue una plenaria? ¿Cómo tomaron la decisión? Realizamos una asamblea en ambos turnos y por mayoría se decidió tomar postura de realizar la toma. Y en cuanto a los profesores, la directora de la institución, ¿cómo llevan ellos, cómo tomaron la decisión de esta toma? Se mantienen en un estado neutro. Y hay compañeros que de hecho no están de acuerdo con la toma también. Es así, hay compañeros un sector pequeño que no está de acuerdo, pero nosotros representamos a la mayoría. ¿Sufrieron algún tipo de represalia, amenaza por parte de gente que estaba en contra de este? Vemos que hay policía también de forma permanente acá. ¿Cómo es la relación con ellos? Claro, hasta aquí la relación es obviamente hasta ahí y no tuvimos ningún tipo de acusación, pero sí algunos compañeros el viernes tuvimos unos inconvenientes, pero gracias al diálogo pudimos resolver todo. A diferencia de Fernando Lamora, acá no hubo ningún tipo de enfrentamiento con padres o alumnos del otro grupo, entonces. No.
Juan Esa Carlos. es la situación, Santi. Sí, Sí, te escucho. Afuera continúan queriendo desarrollar este festival del que nos estabas informando. Perdón, Santiago, no te escuché bien. Vamos a volver con vos, Juan Carlos, en breve nada más. Gracias por este contacto. Vamos ahora en vivo hasta Rusia. Ahí se encuentra Héctor Vera, quien en algún momento fue parte de estas movilizaciones estudiantiles que se habían desarrollado en Paraguay. El año pasado fue uno de los protagonistas claves de estas movilizaciones y fue uno de los chicos que conversó de manera directa con el presidente de la República y escuchó las promesas del presidente respecto a la inversión educativa que se iba a tener. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a AM, muy buenas noches. Muy buenas noches, Santi, muy buenas noches, Enrique, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, un saludo muy grande a todos ustedes en Paraguay y especialmente fuerza y corazón está con ustedes, ahí a los compañeros que están en la toma de los colegios. Bueno, Héctor, creo que tenés ahí el retorno un poco alto, te voy a pedir que lo bajes un poquitito. Quería preguntarte más que nada, primero, ¿por qué estás en Rusia? ¿Qué estás haciendo ahí? Y segundo, ¿cómo ves desde allá que hoy se siga sin cumplir con aquella promesa que había hecho el presidente en su momento con los estudiantes? Bueno, antes que nada quiero aclarar que la beca que yo estoy teniendo acá, estoy estudiando becado en una universidad en Rusia, una de las mejores, pero es la beca del gobierno ruso. Es decir, el gobierno paraguayo no me da ningún tipo de beneficio, es completamente el gobierno ruso. Llegué acá justamente para estudiar ingeniería civil porque creo que las personas que el día de mañana están van a estar enfrente al gobierno o en alguna función pública, tienen que tratar de buscar la formación, toda la formación posible. Y bueno, como veo desde acá el tema, yo no sé si te acordás, Santi, nosotros un domingo 4 de octubre estuvimos hablando en el... Héctor, dame un minuto, Héctor, voy a volver con vos en un momento nada más, porque lastimosamente tenemos algunos inconvenientes con la comunicación. Enrique, estábamos hablando de las tomas de colegios, estábamos hablando de lo que ocurría anteriormente y de gente que de repente cambió de posición. Pero hay promesas que hizo el presidente de la República y que hasta hoy no fueron cumplidas. Así es, y los propios estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, la FENAES, recordaba en la semana un archivo, un video del presidente de la República, unos compromisos que él hacía a los estudiantes de un tiempo a esta parte. Vamos a analizar qué tanto cumplió o qué tanto no cumplió Horacio Cartes con esas promesas. Como presidente, y más aún como padre, celebro el entusiasmo de los jóvenes que unieron sus voces en busca de la transparencia, el combate a la corrupción y una educación de calidad con equidad. Me enorgullece mucho ver a aquellos jóvenes que asumen con seriedad estas movilizaciones, ya que con sus acciones nos comprometen aún más a luchar por un país mejor. Bueno, y en otro momento, el presidente de la República hablaba específicamente sobre las tomas de colegios. Hoy dice que proviene de sectores políticos, que Efraín Alegre esto, que los liberales lo otro. Esto decía hace 2 años respecto a esta misma medida de fuerza. Gente que ante la orfandad popular, si no están en la quema del Congreso, están en la toma de colegios. Y lean, está ya la información. ¿Qué encontraron aparte de violencia en los colegios? Whisky, preservativos, y siempre ese es Efraín Alegre y sus payasos que tienen atrás queriéndonos ofrecer solo violencia. No tengamos miedo que ellos, que cada vez que nos están advirtiendo que van a haber desgracias, y de ahí nació esta hermosa juventud, van a encontrar un murallón colorado que no les va a permitir, no les va a permitir. Bueno, lo que decía Horacio Cartes hace poquito sobre el tema de las tomas, ¿verdad? En un momento él hablaba de la reivindicación justa, que los jóvenes que se manifestaban, sin embargo, ahora se trata estrictamente de temas políticos. ¿Cómo cambió de opinión de un tiempo a esta parte el presidente respecto a las tomas de colegios y a la rebelión de los estudiantes, al lío de los estudiantes? Vamos a recordar ahora, tal vez, una de las partes más importantes. ¿Cuál era la promesa de inversión que hacía Horacio Cartes hace 2 años en ese mensaje que veíamos anteriormente? El año pasado, el Ministerio de Educación presentó una agenda educativa 2014-2018 con objetivos concretos
y la meta de incrementar progresivamente la inversión en educación, hasta llegar a por lo menos al 6.4% en el 2018. Ese es nuestro compromiso con todos ustedes y lo vamos a cumplir. Vamos a retornar nosotros hasta Rusia. Está Héctor nuevamente con nosotros. Solucionamos el pequeño inconveniente que teníamos con él. Pero antes le quiero decir a la producción que acabo de ver una publicación de Camila Benítez diciendo ¿por qué mentís en tu programa, Santiago González? A Camila me hubiera encantado poder tenerla aquí en los estudios de AM y poder charlar con ella. Lastimosamente no se dio, no hubo forma de tenerla aquí. Pero si hay forma de contactarla vía telefónica, vamos a hablar con ella para que nos pueda contar desde su perspectiva y si hay algo en lo que no se dijo la verdad o en lo que se mintió, que lo diga ella misma con muchísimo gusto. Me parece que para eso estamos. Héctor, me decías cómo estabas viendo la movilización en general y después de haber pasado un tiempo que de nuevo esas mismas promesas hayan quedado en el olvido. Sí, Santiago, estaba haciendo una memoria que nosotros ese domingo 4 de octubre estuvimos sentados en el CDAM justamente hablando de lo que iba a ser la reunión con el presidente Horacio Cartes. En esa reunión, lunes 5 de octubre, Horacio Cartes me agarró la mano y a todos los presentes ahí, y por medio nuestro a todos los estudiantes, y nos prometió que para el 2018 la inversión en educación iba a ser del 6,4% del Producto Interno Bruto. Lastimosamente, hay que aclarar algo antes de seguir. El 7% de inversión del Producto Interno Bruto en educación es un piso, es el mínimo de porcentaje que se debe invertir en educación que puso la UNESCO. Entonces, el 6,4 no es un techo y tampoco estamos pidiendo algo demasiado grande, es lo mínimo. Y Paraguay, ahora, según los datos oficiales de Hacienda, está invirtiendo el 3,9. Pero yo escuché de pasada que la ministra Lea estaba diciendo que sumando el SNPT y todas las otras instituciones educativas, rondamos el 5 como si fuese un logro eso. 5% por interno bruto. Quedamos aún como el país con menor inversión en educación a nivel mundial. Entonces tenemos esta situación. Tenemos que estar saliendo del país para tratar de tener un poquitito más de nivel en el ámbito académico y educativo, ¿verdad? Y me duele Santi realmente porque este señor llamado presidente Horacio Cartes ya mintió muchísimas veces, dijo que no iba a buscar la reelección y armó una especie de crisis política en Paraguay que con un dolor en el alma yo tenía que ver que estaban incendiando el Palacio Legislativo. Imagínense, casi eso fue una guerra civil por las mentiras que decía este señor. Y Santi, estaba escuchando que estabas hablando sobre Camila, ¿verdad? No voy a hablar mal de ninguna persona, pero la gente que me conoce, la gente que me sigue, sabe que yo me mantuve en una postura de decir, como líder estudiantil, no voy a tomar una decisión de afiliarme a ningún tipo de partido político para que mi decisión o para que mi acción no se vea influenciada por eso. Entonces, cuando analizamos la persona... Bueno, voy a volver en breve con Héctor. Lastimosamente así no es muy difícil poder entenderle a Héctor lo que está diciendo cuando la comunicación tiene estas dificultades. Vamos a tratar de corregir en todo caso y vamos a conversar con él en todo caso solo vía telefónica. Repito, me encantaría poder conversar con Camila y que nos dé ella una posición respecto a lo que hoy está sucediendo y sobre todo cuál es el rol que está jugando en medio de esta situación. La escuchaba en una conferencia de prensa el otro día al salir de una reunión con el ministro y era una Camila absolutamente diferente a la Camila que reivindicaba y que veíamos en las imágenes de AM estas cuestiones que hasta hoy son promesa incumplida por parte del gobierno. Totalmente, totalmente. Así que estaría bueno tener también su declaración, si es que acepta al menos el contacto telefónico. Y estábamos diciendo, Sandy, y también Héctor estaba hablando sobre eso recién, el tema de la inversión y la promesa que había hecho el presidente en ese video que ustedes escuchaban recién en el 2015. Él había dicho que iba a llegar, y lo vamos a cumplir, se reafirmaba él, y llegar a una inversión de al menos el 6,4% del Producto Interno Bruto en educación, cosa que no llegó y que ya no va a llegar. Eso es lo que quiero que quede bien claro. No va a llegar
porque ya el último presupuesto del año ya se presentó, el último presupuesto de la gestión de Cartes ya se presentó. Ya Cartes, como presidente de la República, no va a tener otro presupuesto porque ya lo deja la presidencia en agosto del año que viene, y ya presentó el proyecto, y habiendo presentado ese proyecto, la inversión no llega. Es por eso que los estudiantes están pidiendo una adenda que aumente la inversión en educación, el presupuesto para el ministerio, y que de esa manera se llegue a ese mínimo que pide UNICEF, por ejemplo. Sin embargo, pareciera imposible, digamos, de dónde sacarían tantos recursos para lograr eso, una promesa que no va a poder cumplir aparentemente el presidente de la República. A propósito del tema de inversión, tenemos unas placas, de hecho, que pueden demostrar cuánto es lo que se invirtió, cuánto no se invirtió, y un comparativo respecto a otros países, respecto a lo que estaba diciendo recién Héctor, que es un mínimo y que comparando con otros países. Lo que Cartes no cumplió, según lo que veíamos en el material, él prometió 6,4% del PIB para educación, y lo que realmente cumple, habiendo presentado su último presupuesto, es apenas el 3,9% del PIB para educación. Sumando un montón de cosas se llega apenas al 5%, ya sumando binacionales inclusive, que deberían ser como una especie de adicional a este presupuesto real que va para el Ministerio de Educación. Y tenemos otra placa que demuestra un poco el comparativo con otros países, lo que se invierte en otros países. En Cuba, el 13% del Producto Interno Bruto va a educación. En Bolivia el equivalente al 6,4%, Brasil 5,8%, Chile 4,6%, Uruguay 4,4%, Argentina 6,2%. Fíjense que Paraguay está muy lejos de llegar al mínimo del mínimo de eso. En esta tabla de la región vemos que Uruguay es el país que menos tiene un presupuesto destinado a la educación, digamos, ¿verdad? Porque apenas el equivalente al 4,4% de su Producto Interno Bruto va destinado a la educación. En Paraguay apenas el 3,9%. El mínimo que se pide a nivel general es el 7%. Cartes había prometido lo mismo que en Bolivia, el 6,4%. Sin embargo, no llega a cumplir con esa promesa que hizo el presidente de la República. Bueno, con esto vamos a poner una pausa a lo que tiene que ver con el tema educativo, porque hoy tenemos un invitado que desató una polémica tremenda a través de las redes sociales en el debate que se daba en el transcurso de los días. El tema de EPP siempre está en la discusión, y sobre todo ahora, en este momento en el que tenemos a 5 personas en total secuestradas, algo que no se había dado en ningún momento. Recuerda ya por el 2013, cuando el diputado Hugo Rubín había hablado de un servicio de inteligencia que debía operar en Paraguay, y con cierta preocupación ya en aquel entonces iniciaba el Senado nuevo, la Cámara de Diputados nueva, el presidente de la República, un ejecutivo renovado, y ya se hablaba de un servicio de inteligencia. Pasó el tiempo, fue aumentando la cantidad de ataques del EPP, la cantidad de gente secuestrada, y hoy tenemos cifras que realmente son lapidarias. Pero hay una propuesta, Enrique, que tiene que ver con no salir a negociar, sino que salir directamente a traer las cabezas de miembros del EPP. Así es, y ponemos eso en debate esta noche también en AAM. Los dos proyectos, las dos propuestas que se ponen en debate hoy, por un lado, una negociación, sentarse a conversar con el EPP. ¿Qué implicaría eso? Implicaría, no sé, un acuerdo similar al de Colombia, que integrantes del EPP automáticamente aparezcan en el Congreso, que uno sea diputado, que otra sea senadora. ¿Qué implica ese acuerdo? ¿Hasta dónde se puede ceder una impunidad? Recordemos que este proyecto en Colombia, por ejemplo, tuvo el rechazo popular hasta que después se decidió aplicar de todas formas a través de otra vía. Y la otra propuesta, la que presenta el diputado Hugo Rubín. Vamos al primer material respecto al tema, EPP y estas propuestas de solución, alternativas, ante el fracaso de todo lo que ya se vino haciendo hasta ahora. Hay una verdad que el gobierno de Horacio Cartes no puede ocultar. La lucha contra el grupo criminal EPP es un fracaso. En los últimos 4 años, la banda que azota a la zona norte del país ha demostrado un incremento de poder exponencial. Ese poderío quedó confirmado en las últimas semanas. El grupo criminal sumó 2 secuestros más. Franz Heber y Bernardo Blas Friesen,
2 nuevos plagios en menos de 10 días. Mientras el miedo aumenta en el norte, donde la vida ha cambiado por completo debido a la influencia de los criminales, las propuestas aumentan. Algunos hasta simpatizaron con la idea del diputado Hugo Rubín, quien propuso contratar militares extranjeros para que realicen incursiones en la zona y se negó a la posibilidad de cualquier diálogo con los terroristas de la zona norte. Al otro lado, el ministro de la Corte, Óscar Bajac, oriundo del departamento de Concepción, propuso en cambio establecer mesas de diálogo y negociación con los del grupo criminal. Una especie de copia de lo que ocurrió en Colombia con las FARC, un proceso que le puso fin a más de 50 años de guerra. Este sea el último día de la guerra. El fin de las FARC como grupo armado. Pero, ¿qué significaría ello? Primero, el Estado paraguayo debería reconocer al grupo criminal EPP como guerrilleros y darles estatus de beligerantes, es decir, reconocer la existencia de un conflicto armado o guerra dentro de nuestro país. Esto permitirá que los de la banda puedan recibir asistencia humanitaria de organismos internacionales. Tomando siempre como ejemplo el caso colombiano, el EPP podría tener participación de la vida política y hasta asegurarse escaños en el poder legislativo. Aunque algunos hablen de impunidad, en el caso colombiano, los miembros de las FARC que cometieron delitos o crímenes deberán someterse a un tribunal especial. Lo que aún se mantiene en un área gris es la reparación a las víctimas del conflicto, las que más sufrieron. Las propuestas están sobre la mesa. La pregunta es, ¿cuál será la que pondrá fin al terror en el norte? ¿Estamos dispuestos a un diálogo con los miembros del EPP? Y para hablar de eso está en estudios con nosotros el diputado Hugo Rubín. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, gracias por invitarme. El planteamiento, la gente ya directamente catalogó como una especie de bastardo sin gloria y se inspira efectivamente en la película, en lo que sucede, en la idea. ¿O de dónde viene, Hugo, la idea de decir, acá no hay diálogo posible, con esta gente no se dialoga, a esta gente se la combate? ¿Cómo llegas a esa conclusión para hacer este planteamiento? Bueno, te agradezco la oportunidad de profundizar el tema, porque en realidad eso es una anécdota que tiene que ver con una película, con una cuestión de Tarantino, que es una expresión de deseos de, yo creo que la mayoría de la población, porque yo sé que vos seguís las redes sociales también, y tuvo básicamente un 90% de aceptación, a pesar de que esas declaraciones hice hace más de 2 años, hace casi 2 años en realidad, y en otras circunstancias no había 5 secuestrados como hay en este momento. Lo que yo considero es que efectivamente tenemos que invertir más en traer especialistas, expertos del exterior que vengan a ayudar a mejorar el desempeño de las fuerzas de tarea conjunta, que vengan a colaborar con nosotros en lo que hace a inteligencia, a proveer tecnología. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que invertir más indudablemente, pero de ninguna manera el diálogo. Yo te quiero decir una cosa, la cuestión de Colombia, estábamos hablando de una guerra civil. Era, digamos que las FARC tenían más de 20.000 hombres en actividad, tenían también un presupuesto de unos $300 millones al año. Es una situación absolutamente diferente. Y o sea, para vos, de ninguna manera el diálogo puede ser una vía cuando se habla del EPP. Lo que fue la FARC, incluso tampoco yo estaba de acuerdo, pero no había otra salida y evidentemente salió, podemos que decir que bien lo que se hizo en aquella ocasión. El EPP no, es diferente. El EPP estamos hablando de un grupo de máximo 30 personas, están en un radio de máximo 50 kilómetros cuadrados. No se puede negociar con este grupo de gente. Si nosotros nos ponemos a negociar ahora, vamos a terminar perdiendo la soberanía nacional y eso es lo que no podemos permitir. Y ante ese escenario, Hugo, ¿crees que el planteamiento más adecuado, es decir, la FTC tiene recursos, tiene elementos, tiene herramientas, pero ¿qué es lo que le falta como para poder dar con los miembros del EPP? Ellos, mira, Santiago, saben dónde están, no pueden actuar. El problema es ese, el problema grave es que si las FTC, si las Fuerzas de Tarea Conjunta no actúan,
es porque efectivamente si es que hacen algo corren en peligro las vidas de estas 5 personas secuestradas. Si llegan a actuar y llegan a hacer alguna operación y están utilizando como escudos humanos a los secuestrados y a los propios familiares de los miembros del EPP y todos los simpatizantes, si opera la Fuerza de Tareas Conjuntas con una actividad de tratar de recuperar a los secuestrados, es muy probable que haya muertos. Y por supuesto va a salir en contra políticamente, nadie se va a querer hacer cargo. Y si ocurre lo que está ocurriendo ahora, que es una tarea de contención, porque si no fuera por ellos hubieran ocupado un territorio mucho más grande, también se les critica. Por lo tanto, yo creo que necesitamos inversión en inteligencia, por supuesto, en mucha tecnología y en saber cómo se puede operar en ese lugar. Pero ahora cambió totalmente la situación con respecto al momento en el que hice aquellas declaraciones. Cuando se plantean este tipo de cuestiones, siempre salta la idea de los derechos humanos. Vivimos en una sociedad diferente, vivimos en una sociedad evolucionada, vivimos en una sociedad que tiene reglas en las que tiene que moverse y los derechos humanos pegan el salto diciendo no se puede siquiera estar planteando la idea de salir a buscarlos con bala o pagar por cabeza, más que por información. Como dicho sea de paso, hace poco informaban cuánto se estaba destinando a información y sin embargo esa información no se traduce en resultados. Pero, ¿cómo te cae cuando después de hacer la propuesta decís, por un lado hay una especie de 90% de tribuna que dice esto es lo que hay que hacer porque estamos podridos, pero por el otro lado hay un grupo que dice no, acá hay que respetar las reglas del juego y hoy vivimos un momento diferente? Sí o sí tenemos que enmarcarnos en lo que dice la ley. Punto 1, no se puede violar la ley. Ahora, lo políticamente correcto es una cosa. Cuando se habla de corrección política, yo comprendo que seamos políticamente correctos cuando nos referimos a una etnia, a un grupo religioso, a gente con capacidades diferentes, a una opción de vida diferente. Uno puede ser políticamente correcto. Yo creo que en este caso, cuando hablamos de crimen organizado, porque ni siquiera hablamos de guerra, cuando hablamos de lo de Colombia era una guerra y realmente había una guerra civil. En este caso hablamos de crimen organizado, hablamos de un grupo de personas que no llegan a 30 en cuanto a lo que son los operativos, tienen sus, digamos que, simpatizantes, sus parientes, que probablemente ahí sí ya estamos hablando de cerca de 1000 personas, es absolutamente diferente. Pero todo lo que se haga tiene que ser dentro del marco de la ley. Yo cuando hablaba expresaba una expresión de deseos de parte de un montón de gente que a lo mejor en aquel momento, si se hacía sin contar al público, como de hecho se hicieron un montón de actividades, porque todos sabemos que actualmente, por ejemplo, hay muchas familias de ganaderos que pagan lo que se llama la protección al EPP y sin embargo no sale en la prensa. ¿Y qué quiere decir esto de pagar a la protección? Es como cuando vemos en la mafia, se ponen de acuerdo con el EPP y le dicen, bueno, no voy a entrar, no te voy a secuestrar, te voy a dejar tranquilo, pero voy a participar. Eso de alguna manera lastimosamente es complicidad también en el caso del crimen organizado. Esto es crimen organizado y no se puede negociar con los criminales. Ahora, Hugo, el no negociar con criminales y el pensar en traer a soldados de afuera que tengan mayor experiencia, ¿cómo recompensaría a estos soldados? Porque en algún momento en la publicación se hablaba de recompensarlos con una cifra determinada por cada cabeza tomada, por cada miembro del EPP. Hoy, ¿cuál es concretamente el escenario que vos planteás? ¿Seguís sosteniendo que vengan soldados extranjeros, por ejemplo? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro del marco de la ley, nosotros no podemos permitir que vengan agentes extranjeros a actuar con armas y a encargarse de ciudadanos paraguayos. En aquel momento yo hablaba de una manera muy figurativa porque estamos hablando, insisto, en una película. Lo que sí se puede hacer es, como vos mencionaste muy bien hace rato, seguir pagando por las recompensas, que se sigue haciendo, solo que no se cuenta tanto después de varios incidentes que hubo de personas que fueron asesinadas por haber proveído información, pero evidentemente lo que sí necesitamos es que venga gente a entrenar a nuestras fuerzas, porque si bien hacen un trabajo loable, yo sé que se critica, pero una cosa es opinar nosotros, porque yo también soy comunicador desde acá, y otra cosa es abandonar a tu familia, estar viviendo ahí, enfrentando a los criminales como lo están haciendo ellos. Yo creo que hace falta una mejor preparación, pero sobre todo hay que dotarlos de mejor tecnología e inteligencia, porque se sabe dónde están, eso es indudable que se sabe dónde están, pero cualquier actividad que hagan
puede llegar a determinar la vida o muerte de los secuestrados. Hugo, y con respecto a la propuesta que hace el ministro Bajac, porque él dice, yo vivo en la zona, converso con muchos que conviven a diario con esta situación y yo creo que llegó la hora de sentarse y dialogar. No habla todavía del término negociación, pero dice dialogar. ¿Cuál crees que es la intención detrás? ¿Por qué crees que un ministro de Corte inclusive llega al punto de decir en un momento determinado, si para convertirme en negociador yo tuviera que renunciar a mi cargo de ministro, lo haría porque creo que esta es una cuestión que amerita, pero acá tenemos que sentarnos a dialogar porque probablemente ese sea el camino y no el camino de las balas? ¿Qué entendés por ese planteamiento que hace Bajac? Me parece un populismo innecesario porque él está en la lista de las personas que se autoproclamaron inamovibles y nada le va a afectar y no se le va a hacer un juicio político, y me parece un populismo innecesario porque yo te aseguro que ni si le decís que va a ganar el premio Nobel va a dejar su posición de miembro de la Corte Suprema de Justicia, que en el país es básicamente como obtener más allá de los valores que pueda tener en su capacidad profesional, es asegurarse el futuro. O sea, él no va a dejar su posición como... O sea, ¿crees que miente cuando dice yo dejaría? Yo creo que está usando un populismo que no veo la razón de decir, y es más, están barrando el terreno, porque hubiera sido mejor que se quede callado. En este caso no se puede negociar con los criminales de ninguna manera. Nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la soberanía de nuestro país. Hay unos 50 kilómetros cuadrados más o menos si tomamos lo que es el norte de San Pedro, el sur de Concepción, tal vez un pedacito de Canendillú, donde el Paraguay no existe y donde el gobierno lo tiene el EPP y tienen a 5 ciudadanos paraguayos. Hay gente que puede decir que son menonitas, a lo mejor por eso consideran que son menos paraguayos que nosotros. Yo creo que son personas que viven en el Paraguay y podemos ser cualquiera de nosotros y nuestros parientes. Y nuestra obligación es protegerlos a ellos, es recuperarlos y recuperar la soberanía nacional. Ahora ponerte a negociar a mí me parece una cobardía en esta situación. Es muy diferente a la situación de Colombia, que no tiene nada que ver. Hugo, ¿y no crees que en contrapartida podría también tomarse, mirando los extremos, podría tomarse como un populismo el decir, el 90% de la gente quiere que se combata de manera diferente? Y yo planteo inclusive, porque hay veces que incluso, y te quiero preguntar eso, el planteamiento cuando vos decís en el marco de la ley, no nos cerremos a la posibilidad de modificar la propia norma. O sea, hoy tenemos un marco regulador, pero en el debate incluso que se da de modificación del Código Penal, y vos como conocedor del derecho, imagino que también tenés alguna idea que te lleve a decir, señores, esto tendríamos que modificar porque el contexto que hoy estamos viviendo es diferente. Hoy tenemos a un miembro del EPP encarcelado, un Alcides Oviedo, que cumple un tiempo de su condena y mañana puede decir yo salgo y va a estar libre. ¿Crees que hay modificaciones que se puedan dar en términos de código penal con lo que hoy está sucediendo con el EPP también? Yo creo que la situación de estas personas es absolutamente diferente a la de los criminales comunes. De hecho, yo he planteado desde que ingresé y antes de entrar en la política venía planteando donde hay ciertos tipos de crímenes que incluyen violencia o no violencia. Por ejemplo, yo considero que los jóvenes que están con los motochorros, por ejemplo, que se le dice de esa manera, yo creo que ellos merecen una segunda oportunidad y que tenemos que tener lugares donde se les pueda ayudar a salir de la drogadicción, que aprendan un oficio y asegurarnos de que tengan trabajo. Ahora, cuando hablamos de violadores de niños, asesinos reincidentes y en este caso secuestradores, la posición tiene que ser totalmente diferente. Yo creo que estas personas tienen que ir a la cárcel durante mucho más tiempo de lo que dice el Código Penal normal, pero ahora esto que estamos hablando del norte del país evidentemente no se está haciendo bien porque nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se está invirtiendo y si bien yo considero que está bien que esté presente ahí la FTC, porque han logrado contener. Si no fuera por ellos, estoy convencido de que hace rato ya Concepción y San Pedro hubieran sido como una especie de Estado dentro del Estado. Hay cosas que se pueden mejorar y hay que invertir lastimosamente. ¿Crees que hay cosas que merecen por lo menos abrir el debate respecto, no solo a penas más altas, sino que a penas privativas de libertad de por vida, a cadenas perpetuas, a gente que reciba una condena y nunca más salga de la cárcel?
Yo no creo en la pena de muerte, Santiago. Yo, por ejemplo, considero que la pena de muerte no tiene que contemplarse en ningún sistema jurídico y estoy en contra de eso. Pero, por ejemplo, también podemos ver en sistemas europeos, España, Alemania, donde hay personas que, si bien no se le condena a cadena perpetua, se le condena a 300 años y cualquiera sabe que no vas a vivir 300 años, o sea, se le da lo que es la, digamos que acumulación de condenas, que es a lo que nosotros tenemos que llegar. Yo creo en eso, incluso creo hasta en los trabajos forzados cuando se trata de este tipo de personas, insisto, las personas que no han ejercido violencia física, que no le han causado daño a otro ser humano, merecen otra oportunidad. Pero las personas que lo hicieron y de esta manera de secuestrar, de tener en jaulas, de matar, reincidentemente me refiero, de violar, yo creo que tienen que tener otro tipo de trato. Y cuando hablo de trabajo forzado, yo no digo latiguearle ni nada por el estilo, porque tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Simplemente digo que trabajen para comer. O sea, que estén en un lugar y que sepan que tienen que plantar, que tienen que criar animales para poder comer y ganarse el derecho a recibir visita, por ejemplo, que es todo dentro del ámbito humanitario y que existen otros sistemas jurídicos. De ninguna manera nada que viole los derechos humanos. Si bien, como todo ser humano, una persona, por ejemplo, que mató, el caso de Cecilia, las cosas horrendas que le hicieron a Cecilia, yo no tengo compasión por los que le hicieron eso a ella y a otros secuestrados nuestros. O sea, esa gente, si no trabaja, no come. Esa es la lógica, básicamente. Así tendría que ser. Me refiero al hecho de que, como se hace en otros países, vos le decís, bueno, plantá acá, le das la semilla, le das las cosas que haga. Pero, ¿por qué yo tengo que pagar con mis impuestos para proteger a personas que violaron, mataron, que tienen una crueldad extrema y que no van a tener la mínima contemplación ni por mis hijos, ni por los tuyos, ni por nadie? Ahí es diferente, pero yo creo que hay una cuestión que también hay que mencionar, e insisto en lo que te dije hace rato, cuando se trata de otro tipo de criminales, porque a mí me dan mucha pena los jóvenes. A mí me dan pena los jóvenes que caen en la criminalidad porque no tuvieron la suerte de tener educación, de tener salud, de tener una familia. Ellos sí merecen una segunda oportunidad. El otro día me acordaba de vos cuando veía en la tapa de uno de los diarios, cadetes son llevados a realizar trabajo en RC4. Y nadie se escandalizaba y nadie decía nada. Sin embargo, tu planteamiento tiene que ver con gente que o violó o cometió algún crimen de este tipo, enmarcado dentro de cuestiones de este tipo, y decís, si quiere comer, que trabaje por su comida. Si quiere recibir visita, que trabaje para recibir visita. Básicamente es separando qué tipo de condenas deberían tener este trato, lo que planteas, Hugo. Así mismo tiene que ser, porque no podemos poner en la misma bolsa. Yo sé que mis adversarios políticos han querido poner en mi boca que supuestamente todo entra dentro de la misma bolsa y es absolutamente diferente. Hay personas que merecen una oportunidad. Hay personas que cometieron hechos punibles porque no les quedaba otra, y yo, que soy padre de familia, me pongo a pensar, si yo no tuviera que darle de comer a mis hijos, probablemente también cometería algún hecho punible con tal de que puedan ellos comer. Pero de ahí a violar, matar, hay cierto tipo de hechos punibles que son, yo creo que imperdonables, y que en la legislación internacional de hecho están catalogados de manera diferente, y ese tipo de personas tienen que tener un trato diferente. Lastimosamente, nuestra sociedad es tan injusta que yo creo que la mayoría de los que están en Tacumbú, de las que están en el Buen Pastor, responden a esta categoría de personas que yo te digo que merecen una segunda oportunidad, que tenemos que darle la oportunidad de que queden en libertad, de que tengan una profesión y que puedan reintegrarse a la sociedad. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con el diputado Hugo Rubín. A la vuelta de la pausa seguimos debatiendo este tema en esta edición de AM. Ya venimos. Estamos en contacto telefónico con Camila Benítez, ex dirigente estudiantil, referente más que nada de tomas de colegios que se habían dado también hace un par de años. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal a la teleaudiencia? Bien, Camila. Estaba leyendo algunas capturas de pantallas que decían que habíamos mentido. Y te quería preguntar primeramente en qué básicamente mentimos, y si hay algo en qué lo hicimos, lo vamos a rectificar como corresponde. Claro, para mí es una total mentira que
en un medio, en un programa que consideraba tan serio, un periodista que yo admiraba tanto, lance, y las pasadas ya escuché en un programa de radio, que lanzaste diciendo que soy activista del Movimiento Honor Colorado, cosa que no es cierto. Sí, reconozco que me reuní con Santiago Peña, con un grupo más de jóvenes. También quería reunirme con los demás candidatos. Estamos presentando un movimiento, queremos hacer un movimiento universitario para la educación y queríamos escuchar sus propuestas. Teníamos la libertad y el acceso a hacerlo y aprovechamos eso, pero hasta ahí. Una cosa, yo creo que para decir que una joven de mi edad está siendo asesora de MEC o de Santiago Peña de educación, hay que tener pruebas. Yo ni siquiera en este momento estoy laburando. Le pueden preguntar a cualquier persona que me conozca, compañero de facultad, lo que sea. Estoy laburando en el mercado 4. Mi sueldo mío es menos del sueldo mínimo. Y me manejo en micro todos los días como para exponerme en un medio, en un canal de programa diciendo que yo estoy siendo asesora. La gente a veces me escracha por la calle diciendo, che, boluda, vendida de Horacio Cartes. Si yo me haya afiliado al Partido Colorado, fue una decisión personal mía que esperé terminar el colegio, dejar de formar parte de un gremio, esperé que se acabe todo el ruido de la toma, esperé 1 año y medio y ahí me afilié. Fue una decisión personal mía aparte porque me gusta la política y no ataco el Partido Colorado, nunca ataqué el Partido Colorado, ataqué la corrupción que ocurrió en el Partido Colorado y en cualquier otro partido. Camila. En todos los partidos, las personas son las que dañan la imagen, no el partido. El partido no tiene la culpa, si es por Camila, eso que me atacaron de ese lado. Camila, Nada más quiero aclarar eso y que no estoy en contra de la toma, no estoy en contra de las reivindicaciones y mucho menos en contra de mis compañeros. Yo sigo siendo alguien que apoya la educación y siempre va a ser así, porque por algo empezamos la toma el año pasado, por algo me banqué tanta gente el año pasado, por Camila, algo tuve que inclusive con mi familia pelearme para poder seguir con esa toma. Porque Camila, me gusta, lo hice sin recibir nada a cambio. Mi afiliación lo hice sin recibir nada a cambio. Y yo creo que debe haber pruebas antes de hablar, de acusarle a una persona, porque dañan algo muy importante, su integridad. En la facultad misma donde yo estoy es una facultad que muchas veces no toleran a la gente colorada y no toleran tampoco lo que sea el catecismo o lo que sea. Son cosas aparte, hay que Camila, cuidar lo que se dice en un medio, porque después Camila, de afectado sale la persona que ni siquiera yo soy una persona que no estoy siendo protegida por nadie, ando por la calle, ando por la facultad sin protección alguna, y al decir, lanzar cosas al azar, sin que sea verdad, daña muy grande, no solo mi imagen, si algún día yo aspiro a hacer política, daña también mi futuro político. Camila. Y yo creo que me merezco al menos ese respeto. Camila, ¿me puedes el hecho de escuchar, que Camila? Antes de que un No me periodista escucha esta como vos, chica. Santi, diga algo, preguntarme, Cami, ¿esto es cierto? Camila. ¿Esto es cierto que vos estás con Santiago Peña? ¿O esto es cierto vos sos artista? Cosas Dios así. Camila, Preguntar, Camila, escucho, perdón. te pido por No, favor que me no. escuches, pues si no se vuelve un monólogo y no podemos conversar. Lo primero que te digo es, vos no tenés que sentir vergüenza porque sos colorada ni sos afiliada al Partido Colorado. No tenés por qué tener miedo de salir a la calle porque sos afiliada al Partido Colorado, al Partido Liberal o al partido que fuera, porque ese es un derecho ciudadano que tenés. Claro. No es una deshonra ser afiliada a un partido político y tampoco es una acusación que se cuente que sos afiliada a un partido político, primero. Lo segundo, hoy dije por primera vez lo de la asesoría en el MEC, y mencioné al compañero de trabajo que me pasó el dato, y lo dije, me está diciendo un compañero de trabajo de radio que es asesora del MEC. Y yo retiro eso dicho y te pido disculpas si es que no lo sos, porque por eso precisamente queríamos tenerte aquí en el programa. Y lo tercero, hoy, Camila, yo te escucho decir a vos, y yo tengo que serte honesto, a mí me resulta desagradable y me hace ruido el que vos estés del lado del Ministerio de Educación, porque cuando te convocan a conferencia de prensa lo hacen en ese interés. Y el otro día decía en radio, yo lamento, no por Camila, lamento por aquellos que son oportunistas con la situación desde el MEC y le convocan a Camila para que la sociedad diga, mira cómo cambió de posición esta chica y antes era la que pedía estas reivindicaciones por educación y ahora está del otro lado de la vereda. Eso es lo que están haciendo con vos, Camila, y yo siento la responsabilidad de tener que decirte,
porque creo que fue demasiado importante y relevante el rol que tuviste en las mismas reivindicaciones que hoy tienen tus compañeros. Vos sos testigo de que se les mintió, Camila, cuando se les dijo que se levantaba la toma y al año, en el 2018, ya íbamos a tener un porcentaje de inversión del 6,4%. Hoy no tenemos esa inversión. Se te mintió a vos, se le mintió a sus compañeros, los colegios siguen cayendo hasta el día de hoy. Y cuando a vos te convocan para que del lado del MEC hagas y des conferencias de prensa, es porque están queriendo utilizarte, Camila. Y yo tengo que decirte que me hace mucho ruido cuando acá te vemos en un especial fantástico que hicimos de AAM, donde vos sos una de las, creo que 10 personas que había tomado la institución en aquel momento y nadie dijo, son 10 gatitos locos nomás. Recuerdo que en algún momento sí se dijo, pero fue motivo de crítica porque era, pucha, parte de reivindicaciones de educación. Y vos hoy decís, la mayoría afuera quiere dar clases y esto desvirtúa el tema de las tomas. Yo no le encuentro diferencia, Camila. La diferencia que yo encuentro es que vos hoy tenés un discurso que aprovechan aquellos que están del lado del gobierno y que saben que incumplieron con sus promesas. Eso es lo que tengo que decirte, con franqueza, con cariño y con honestidad, que a mí me hace ruido y creo que es el no recordar tus propias reivindicaciones. Yo lo siento de esa manera y por el cariño y el respeto a aquella movilización que hiciste, yo me siento en la responsabilidad de tener que decirte, Camila. Camila, ¿estás ahí? Entiendo. Ya aclaro nuevamente y una vez más. Sí, te escucho, perdón. Yo entiendo y aclaro nuevamente, no estamos en contra de las tomas, yo personalmente no estoy en contra de las reivindicaciones, eso yo aclaré en esa conferencia de prensa, que jamás voy a estar en contra de reivindicaciones que es a favor de la educación, nadie está en contra de eso. ¿Y entonces? Bueno, ¿se fue? Bueno, vamos a ver si logramos conversar en otro momento con Camila porque sería muy interesante poder hacerlo. Hugo, para cerrar, en concreto, si tuvieras que en una palabra, en una frase, decir cuál tendría que ser el siguiente paso para erradicar este problema del EPP, erradicar o controlar o combatir el término que fuera, ¿cuál sería la propuesta concreta que realizarías como diputado o ya buscando quizá un próximo periodo? Sí, justamente yo voy a promover cuando sea senador en el próximo periodo continuar con los proyectos que hice. Lo que hay que hacer es mejorar la preparación de nuestra gente. Acá se le pinta como si fueran personas que incluso hoy, te juro que me ofende cuando veo que se dice que son inútiles, que los militares no hacen nada. Hay personas que tienen una preparación admirable. Lo único es que la situación es incontrolable por la legislación actual que tenemos. Tenemos que favorecerles con la posibilidad de que puedan actuar de una manera diferente. Tenemos que proveerles de mejor inteligencia porque tenemos una Secretaría de Inteligencia que yo promoví la creación de la Secretaría de Inteligencia ya en el año 2013 y todavía no existe y tienen que tener la información para poder actuar y también tenemos que dotarles de la seguridad para poder actuar. Ya viste que no tienen chalecos antibales que funcionen, no tienen lentes de infrarrojos para poder actuar de noche, necesitan mejor formación y mejor preparación. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Señores, vamos cerrando, hacemos la pausa, en breve venimos con más de AAM. Señores, estamos cerrando esta edición de AAM. Seguramente vamos a seguir conversando sobre cada uno de estos temas porque el debate definitivamente, tanto en el tema educativo, Enrique, como en el tema del EPP se extendió y bastante. Así es. Y muchas respuestas estamos leyendo en las redes sociales, en el Twitter, nuestro hashtag es AAM, también en Facebook. Vamos a pasar nuevamente algunos de los materiales y parte de lo que pasó acá en nuestra cuenta de YouTube. Nos vamos, señores. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta el próximo domingo a las 20:30. Chao.